Hola, ¿se escucha, chicos? Bien. Bueno, buen día. Rápidamente me toca abrir esta charla, esta conferencia que vamos a tener. Les recuerdo que es una conferencia que está enmarcada, ya tuvieron algunas. Esta es una más dentro del ciclo de charlas que denominamos en medios de comunicación charlas Zoom, charlas con profesionales de los medios de comunicación en alguna de sus áreas posibles y de aplicación dentro del programa y el recorrido que tenemos en las materias de la orientación. En este caso es un doble placer tener no solamente profesionales de los medios de comunicación, en este caso de la publicidad, sino también que estos profesionales sean a su vez exalumnos de esta casa de estudios, o sea que en algún momento todos ellos estuvieron en el mismo lugar en el que están hoy ustedes, así que está bueno como para generar algún tipo de empatía extra, ¿sí? En relación a las otras charlas que venimos teniendo con profesionales que no pasaron por este lugar, así que está bueno como para que también puedan después preguntar algunas inquietudes que tienen que ver con cómo fueron las estrategias de inserción laboral y demás cuestiones. Por lo pronto, esta charla está específicamente orientada al mundo de la publicidad, ¿sí? Nuestros invitados tienen como perfiles distintos, tienen como un recorrido distinto dentro del mundo de la publicidad. Me parece que es interesante poder escucharlos para ver cuáles son las posibles vetas de inserción en el mundo de la publicidad, ¿sí? Ahora nos van a ir contando un poquito cómo fue el recorrido. Vamos a ir teniendo la posibilidad de hacer algunas preguntas y también vamos a abrir un poco el espacio de preguntas para que ustedes puedan plantear sus inquietudes a cada uno de ellos. Tenemos en principio Leandro Sussman, que particularmente hizo un recorrido más bien como productor, ¿sí? En el mundo de la publicidad, productor en productora, en agencia. Ahora nos va a contar un poquito específicamente cómo es el recorrido, pero también es interesante poder evaluar. Es un recorrido muy, muy vasto, ¿sí? Con mucha experiencia, con muchos premios en algunos casos, entonces está bueno ver cómo fue ese recorrido y también cómo fue la formación complementaria una vez que terminó la formación acá en ORT. Tenemos a Bruno Hernández, aquí en el medio, director de cine, ¿sí? Muy también desarrollado dentro del mundo de la publicidad a partir de haber hecho mucho laburo en asistencia de dirección y también en dirección en el mundo de la publicidad. También tiene una película filmada, ficción, ha hecho series para TV, bueno, un vasto recorrido también dentro del mundo de la realización audiovisual, pero vamos a tratar de orientarnos específicamente al laburo de dirección en el mundo de la publicidad, ¿sí? Igual está bueno tener también un perfil que nos pueda ampliar el panorama independientemente de lo que es la realización específicamente en publicidad. Y tenemos a Diego Levi, también egresado de esta casa de estudios, que tiene un recorrido más relacionado con el aspecto creativo, ¿sí? En el mundo de la publicidad. Me parece que está bueno entonces esta heterogeneidad de perfiles dentro de la publicidad para que vayamos viendo distintas vetas y posibilidades de trabajo y desarrollo dentro de esta profesión. Así que desde ya estamos muy contentos con recibirlos, muy agradecidos, y los dejo con ellos como para que puedan desarrollar un poquito el recorrido de cada uno y después abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias por venir, les damos un fuerte aplauso y empezamos con los años. Bueno, gracias primero a todos. Vamos a ver si... Esto no está chequeado, así que puede ser que pase cualquier cosa ahora. Pero debería... Por eso, está chequeado. A ver si puedo hacer esto por lo menos. Sí, gracias. Bueno, ahí lo vemos. Este soy yo. Me llamo Diego Levi. Me dicen el Cano, no sé por qué. Por ahí porque vengo de una familia judía. Soy hincha de Tigre. Toco la guitarra. Me gusta cantar, soy tenor. Soy egresado de ORT. Soy palermitano, publicitario, copywriter, creativo. Esto es lo más gracioso de todo. Soy creativo, nos llaman creativos. Siempre me pareció gracioso el hecho de que
es una cualidad, ¿no? En algún punto, ser creativo, ¿no? Es como recibirse de lindo, de inteligente, de lo que fuera, ¿no? Soy director creativo, esto quiere decir que coordino procesos creativos. Y soy también creativo digital. Esto tiene que ver con una evolución. Yo empecé en publicidad tradicional, empecé haciendo comerciales de radio, de televisión, gráficas. Y a poco, conforme fue cambiando un poco el mundo, me fui acercando hacia lo que más me interesaba a mí, que era el plano digital. Después vamos a ver un poquito qué es lo que cambió específicamente, ¿no? Entonces, me voy a quedar con estas tres palabras, ¿no? Publicitario, creativo y digital. Yo trabajo en una agencia que se llama RGA, es una agencia americana que desarrolla un montón de contenidos que están relacionados a lo digital. Vamos a ver algo, me gustaría que vean algo. No veo el cursor ahí, lo veo. Tiene lógica. Internavi, a navigation system. Nike's mission has always been to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. They've done this in the past by making great products and then telling people about them. 7 years ago, with the launch of Nike Plus, they started a journey that has taken them from being a company that makes shoes and apparel to a products and services company. Nike Plus has grown to 6 million active members using it on average 3 times a week. But now it's about to get even bigger. This year, with the launch of Nike Plus Fuel Band, a metric that measures all activity called Nike Fuel, ties all these products and services together into a connected ecosystem. Like calories, Nike Fuel is a way to gauge your daily activity. But unlike calories, which people burn at different rates depending upon body type, Nike Fuel is the only standard that lets you compare yourself with anyone else, no matter who they are or what they're doing. Walk, run, dance, skateboard, play basketball, it all counts. Nike Fuel Band is the device you wear that tracks everything you do. One button lets you check your fuel, calories, steps, and time. The LED lights change from red to yellow, and when you hit your goal, green. We've built it to be a motivational game. Getting to your goal every day is the core part of the experience. When you consistently hit your goal, Fuelie helps you celebrate. The social part is actually what keeps it really sticky. It's kind of that competition that keeps you coming back. Anyone who you're friends with on Facebook will be in your leaderboard. When you buy a Fuel Band, you automatically become part of the Nike Plus community, which includes Nike Plus running, training, and basketball. Now the Nike Plus platform is set to grow exponentially with more members who are active every day. When it came time to launch the product, we came up with one word that summarized it all: counts. Can you count, suckers? Everything you do counts. That became the basis for the campaign introducing Nike Fuel to the world. Consumer demand was so high, pre-orders sold out within minutes. Bueno, básicamente lo que RGA desarrolló fue una nueva forma de medición de la actividad de una persona, ¿no? Se mide en calorías, que se mide en velocidad y en distancia. Entonces, un poco lo que trata de hacer la agencia es esto, ¿no? No solamente desarrollar campañas publicitarias, sino aparte desarrollar productos para marcas. Esto no existía y nosotros no sabemos en el futuro hacia dónde puede llegar a ir la marca, hacia dónde puede ir Nike. Entonces, una de las posibilidades es que Nike evolucione en un servicio. Hoy es un producto, hoy es una remera, es un pantalón, es una calza, es una zapatilla. Y mañana podría llegar a ser un servicio. Entonces, un poco RGA lo que trata de hacer siempre es eso, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, un trabajo dinámico donde no solamente, donde se rompe un poco esa cuestión de el espectador y la pieza, ¿no? Sino que aparte empieza a haber una interacción, empieza a haber una devolución de la persona que mira, ¿no? Y un poco para eso la idea era definir un poco, ¿no? La creatividad, esto de que la creatividad no es solamente
un comercial de televisión, un comercial de radio o una pieza gráfica, sino que también la creatividad puede estar en muchos lugares, como puede estar en una tarjeta personal. Esto, por ejemplo, es una tarjeta de presentación, digamos, que también es un tallador de queso. Esto, por ejemplo, es una bolsa que promueve la donación de sangre. Esto era de una marca de café. Y esto, por ejemplo, es de una pizzería. Esto era un aplique que iba sobre la mirilla, y cuando vos mirabas veías al pizzero de Papa John's siempre del otro lado. Entonces, un poco así es como va un poco evolucionando la publicidad, y así es como también evolucioné yo, como me fui para ese costado. Después vamos a ver un poco cómo es el proceso que involucra la creación de una idea, ¿no? Después, otra pregunta que tenemos es la creatividad digital. ¿Qué tipos de creatividad digital conocen, por ejemplo? ¿Alguien? Dale. Una campaña en YouTube, por ejemplo. Digamos, un video en YouTube podría ser una campaña viral, lo que se dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más? Banners, por ejemplo. Sitios, experiencias en general. Y un poco saliendo de la pantalla también. Eran unos botines que te daban mayor velocidad, teóricamente. O sea, están diseñados para incrementar la velocidad. Entonces, lo primero que empezamos a pensar cuando llegamos antes de llegar a esta pieza fue cómo es la velocidad, ¿no? Cómo presiona la velocidad en la cancha. Y hay una metáfora muy vieja que, digamos, sobre todo los varones deben conocer, que es que cuando menos tiempo tenés, el arco se te achica, dicen. Porque, digamos, cada vez es más difícil definir con la presión encima, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente era un arco que se achicaba. A veces los procesos creativos son eso, ¿no? Son juntar dos ideas y convertirlas en una pieza, ¿no? En este caso fue así, y vemos que el formato tampoco fue algo tradicional, se hizo en el abasto, en el medio del shopping, y no es ninguna pieza que uno pueda ver en una pantalla, digamos, sí, cuando nosotros lo armamos en un caso, pero no en el momento en que eso se estaba siendo ejecutado. Y lo que permitía esto era que la gente lo experimente, que la gente pueda jugar, que la gente pueda intentar meter el gol en esos 15 segundos, en esos 5 segundos antes de que se cierre el arco, ¿no? Otro formato posible es YouTube, como habías dicho vos. Otro formato posible es Facebook también. Otro formato posible son redes sociales visuales como Instagram o Vine. Esto, por ejemplo, es hecho para Vine, que es una red social muy parecida a Instagram, ustedes la deben conocer. Esto fue para una serie original de Netflix. Netflix es cuenta nuestra también. Para una serie original que se llama Orange is the New Black, que sucede en una cárcel. Y dentro de esa cárcel, las presas tienen que todo el tiempo rebuscárselas para suplir cosas que están en la vida cotidiana de ellas y que no están en la cárcel. Entonces una de las cosas que hacen es un insecticida. Lo que hicimos nosotros es cómo preparar el insecticida que preparan en la serie, ¿no? Lo hicimos con este video. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Vine es una red que solamente acepta videos de hasta 6 segundos. Esto también tenemos una versión de 15, hay una versión más larga, y va en Facebook. Entonces, la idea es empezar a llevar este mundo, el mundo de Orange is the New Black, a una red social. ¿Por qué? Porque hoy
muy probablemente la gente está mucho más tiempo en redes sociales que enfrente de otro tipo de pantallas, ¿no? Está mucho más tiempo que en el cine, o por ahí televisión, miramos un par de horas al día cuando llegamos a casa, pero las redes sociales es algo que todo el tiempo vamos y venimos, ¿no? Que la tenemos en el celular, que estamos muy en contacto. Y finalmente voy a mostrar un último caso. Básicamente, el procedimiento es muy parecido al anterior, digamos, es una zapatilla tejida, ¿cómo la presento? ¿Cómo muestro esa tecnología dentro de un contexto como el 21K, que es un evento muy importante para los corredores? Bueno, básicamente lo que pensamos es una zapatilla tejida y lo primero que se nos vino a la cabeza, o no sé si lo primero, pero que nos vino a la cabeza fue un telar. Y dijimos, ¿por qué no hacemos mover este telar con la energía de los runners, ¿no? Que los runners corran y a medida que corren vamos tejiendo esto, ¿no? Las correas para las medallas. Entonces un poco también, yo siempre digo que para mí el lema para un creativo debería ser pensarlo en imposible y después hacerlo posible. Un poco, ¿no? Me gustaría hacer esto, después me siento con una persona de tecnología, me siento con una persona de diseño, me siento con una persona que por ahí es diseñador industrial, y entre todos terminamos de cerrar la idea y de ver cómo eso se lleva a la práctica, cómo se hace posible. Después, un poco cómo se compone una agencia, ¿no? Hasta ahora las cosas vinieron un poco así, de esta forma. Primero había un director general creativo, que es como la cabeza madre de toda la agencia, o por lo menos del área creativa, perdón. Después un director creativo que estaba debajo de él y coordinaba equipos, y los equipos se componen de estas dos personas, que es un copywriter, un redactor, se llama, que es lo que hago yo, y un director de arte, que es el que se encarga de la parte de imagen. En determinados casos es un diseñador, en determinados casos es una persona que viene del área publicitaria. Entonces, un poco, ¿no? ¿Cómo se compone una agencia digital? ¿Cómo varió esto desde ese esquema al que tenemos hoy? Que por ahí es más ecléctico en algún punto. Tenemos un director creativo ejecutivo, que es más o menos lo que antes era el director creativo general de la agencia, un director creativo, y después distintas áreas especializadas en distintos skills, ¿no? Ahí tenemos un director de social media, de redes sociales, con una persona que piensa en redes sociales, o que conoce la mecánica, la dinámica, un director de copy y un redactor abajo, un director de tecnología y una persona de tecnología, un developer, desarrollador, una persona de arte, de visual, y un visual designer, que en general ya empiezan a ser más de producción, empiezan a ser más diseñadores que directores de arte. ¿Cuál es la diferencia entre un diseñador y un director de arte? Es que el director de arte por ahí piensa estéticamente desde la conceptualización de eso, piensa cómo debería ser estéticamente y después pasa a la implementación. El diseñador es más de implementación. Y después tenemos por último un director de lo que nosotros llamamos, por lo menos en RGA lo llamamos Experience Designer, pero tiene distintos nombres. Puede ser usabilidad, puede ser
hay varios nombres, ¿no? En este caso, Experience Designer es la persona que diseña cómo va a ser el trayecto, el procedimiento que va a hacer un usuario en una pieza. Por ejemplo, esto de un Experience Designer, en lo que vimos recién de los botines, por ejemplo, pensaría cómo va a ser para que se cuente el tiempo, si lo mejor es ponerlo en una pantalla o deberían tener un iPad como tuvieron al final, si esto debería tener, no sé, si la gente debería hacer colas, si debería ser por turnos, si lo que diseña es que la experiencia sea lo mejor posible para el usuario. Y todo este equipo termina de alguna forma trabajando juntos. ¿Cómo laburamos nosotros, por lo menos en RGA? Es así. En general las ideas vienen muy del lado de copy, de redacción, que es lo que yo hago. Yo ahora lo que soy director creativo asociado, que es el puesto que está ahí arriba de copy. Entonces lo que yo trabajo con mi equipo siempre es traer las ideas y empezar a compartirlas con todos los demás para que todos sumen su conocimiento desde su lugar. Así que bueno, básicamente eso sería. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Leandro Sussman. Yo en este momento trabajo como productor de agencia, pero básicamente en mi experiencia profesional empecé trabajando en el lado de la productora de cine publicitario, desde runner de producción, que es lo que seguramente quien siga en la carrera o en la industria del cine publicitario empezará haciendo cualquiera a la edad que egresan ustedes, que fue lo que me pasó a mí. Yo egresé de acá y muy prontamente empecé a trabajar en una productora de asistente de producción, runner de producción, pitchy, para decirlo de alguna manera, y después te vas, la experiencia misma te va llevando a crecer en distintos proyectos y en distintas etapas de las producciones, y vas subiendo en lo que es la escala de producción. Vas a ser asistente de producción, primer asistente de producción, jefe de producción, productor ejecutivo, y hace un par de años muté al otro lado de la trinchera que tiene la publicidad, que es las productoras versus las agencias, como productor de agencia, que es una función de coordinación del proceso de creación de un comercial en sí. Lo que yo les quería contar básicamente es, a nivel más tradicional, es cómo se hace un comercial de televisión desde que el cliente nos acerca una necesidad que tiene que comunicar algo al resultado final, que es la pieza que sale en televisión y sus sucesivas instancias. Primero, el cliente es un montón de señores corporativos que trabajan en una empresa. En este caso les voy a contar la historia de un comercial de Coca-Cola Life. No sé si ustedes la conocen, la Coca-Cola verde. El segundo comercial de la campaña, que ya lo van a ver. El cliente dice, bueno, tengo el producto este que ya lo lanzamos una vez, tenemos que hacer un mantenimiento de la campaña, digamos, seguir informando a la gente de los beneficios del producto y cuán rica, natural y saludable es. Entonces, en una reunión dicen, bueno, tenemos que dar a conocer X cantidad de puntos. ¿Qué es lo que hace el cliente? Es agarrarse la cabeza un rato largo, porque realmente ellos no tienen como los skills para poder comunicarlo. Por eso, entonces, ¿qué hacen? Llaman a la agencia de publicidad, que es un lugar canchero como este. Este es el lugar que trabajo yo, se llama Santo Buenos Aires, es una agencia boutique, pero en sí una agencia de publicidad tradicional, con bastantes clientes, desde personal, Coca-Cola, Arnett, clientes de afuera, como puede ser Diesel, en una época la ropa Diesel. Ahora una cuenta de unos whiskies de Latinoamérica que se llama Diageo, que tiene distintas ramas de whiskies que venden en Colombia, Venezuela, México, Panamá. Acá no, pero bueno. En fin, llama a la agencia, que es el lugar tan canchero, donde hay gente que trabaja en cuentas, en producción gráfica y obviamente los creativos. Sí, una de allá es la mujer de él. Después de que llaman a la agencia y dicen, bueno, tenemos que comunicar esto, se juntan con la gente de cuentas, planners y el cliente en sí,
y definen qué es lo que quieren comunicar en sí de un comercial, cuáles son los beneficios que son los más interesantes para contarle a la gente. En este caso Coca-Cola Life quieren contar, y tenemos que poner bien al frente que es natural, porque está hecha endulzada con ingredientes más naturales que la Coca-Cola común, que es por eso que es saludable, que es bajas calorías, pero tampoco decir que es tan bajas calorías, porque no es más bajas calorías que la Coca Cero o la Coca Light, y que es y también definir cuál es el target que va a estar apuntado este producto. En el caso de Coca Life es una Coca-Cola para señores y señoras de 35 para arriba. Vaya a saber uno por qué en esa parte. Pero bueno, definen qué es lo que van a mostrar. Entonces, cuando tienen estas 3-4 puntas, que es lo que se denomina brief, llaman a los creativos, que son muchachos acá tan simpáticos. Esto es un creativo publicitario, si como lo ven, que pasa 2, 3, 4, 5, 6, 10 días agarrándose la cabeza frente a la computadora, pensando cuál es la mejor manera de dar a conocer esa novela. Después de pensar, pasan 2 semanas, 3 semanas, vuelven al cliente y las ideas se presentan. Se pueden presentar como videos hechos con imágenes levantadas de YouTube, de películas, de series o de lo que se vaya inspirando el creativo. Si es una campaña gráfica, en concept boards, que son básicamente maquetas de cómo sería la gráfica, o si no, directamente en guiones escritos para televisión. Esto que vamos a ver ahora es cómo se presentó la idea para el segundo comercial de la campaña Coca Life, que es un comercial que se llama Ser Padres, que al final lo van a ver para ver cómo va desde la idea que se presenta hasta el final. Saltos inexplicables, sueños interrumpidos y ni un segundo de descanso. Adiós vida social, adiós cine, adiós intimidad, adiós dormir 4 horas de corrido, chao libertad directamente. Plata de vacaciones gastada en pañales, ropa, mamaderas. Por supuesto, olvídate de tener la casa ordenada. Juguetes en el living, el cochecito en el pasillo y mucho cuidado con pisar un raspi descalzo. Y cuando después crecen y pensás que lo peor ya pasó, prepárate. Reuniones de padres, actos escolares, llevarlos a guitarra, fútbol, natación, inglés, terminás siendo un chofer de lujo. ¿Sabés qué? Les va a encantar. Como ven, la idea de esta campaña originalmente era mostrar con una locución que te va diciendo cuán difícil es convertirse en padre, con la contraposición de las imágenes de gente contándole a sus familiares y incluso al quien va a ser padre o madre la emoción de ese momento, en contraposición a que va a ser todo un rompedero de vuelta. Pero bueno, básicamente con esta idea se le vendió al cliente, el cliente compró esta idea. Originalmente la idea en sí era: vamos a buscar reacciones reales, vamos a levantar videos de YouTube, vamos a contactar a esa gente de YouTube y con esas imágenes armamos un comercial con la esencia real de qué es lo que le pasa a la gente cuando llega ese momento de esa noticia tan esperada o inesperada para algunos. Ahí es donde viene la lucha entre los dos mundos. El mundo de la idea que nos encanta y todos los problemas que se nos presentan. ¿Que cuáles son? Que no alcanza la plata, que la idea no alcanza, no se puede contar en 30 segundos que la plata que tiene el cliente para pautar, que la necesitamos para dentro de 15 días y contactar a toda esa gente en YouTube nos puede tomar por lo menos 2-3 meses. Voy a buscar a cada usuario de YouTube, mandarle un mail. Entonces,
ahí entra un montón de gente en crisis que se transforma y se empieza la histeria y todos los problemas internos. Entonces llega un momento que mágicamente todo se soluciona. Entonces nos dimos cuenta que buscar a la gente en YouTube era muy difícil, que Coca-Cola eso no lo podía esperar tampoco el tiempo que eso llevaba, que no nos podíamos arriesgar a poner un comercial en televisión con una persona que no fue, que no dio aprobación para el uso de su imagen, porque digo, en los comerciales cada persona que aparece, así esté filmando en la calle y aparezca un extra a 500 metros, le tenés que hacer firmar un papel, porque es así, porque vos no podés usar el uso de una imagen de una persona para la venta de un producto porque es ilegal. Pero bueno, se llegó a la conclusión de que sería mejor, en vez de contarla con ideas de YouTube, hacer un comercial tradicional. ¿Ok? Entonces se llega a un guión consensuado por los creativos que lo piensan, van al cliente, vuelven con cambios. Digo, siempre el mundo corporativo tiene sus sí y sus no, hasta que todos juntos aprueban el guión y los productores de la agencia, en este caso mi persona, comienzan lo que se llama el pitch de directores. Convocan a 3 directores o a 3 productoras que tienen sus directores, siempre tratando de respetar el estilo que tienen cada uno de los directores. Acá después Bruno les contará. Hay directores más volcados a lo que es la actuación, otros más a la estética, otros más a las artes mixtas, como puede ser animación y un poco de lo que se llama live action, que es acción en vivo, digamos, que es actuación. Entonces, bueno, se convocan a los directores y a las productoras y se les dice, bueno, tenés un presupuesto mayor, un presupuesto máximo como tanto, haceme tu propuesta narrativa y estética, a ver quién es el director que creemos que mejor puede hacer el comercial. El director vuelve, se pone a laburar, hace su propuesta técnica narrativa, en este caso es un storyboard, o puede ser que buscan referencias en películas, en otros comerciales del exterior. ¿Cómo te la imaginas? Es básicamente. Mientras el director hace esto, el productor, que es quien trabaja codo a codo con el director, en este caso lo que yo hacía hace un par de años, en el lado de la productora, lo que hace es presupuesta lo que costaría la filmación del comercial, la postproducción, los derechos de modelos, el catering, todo lo que ustedes ven acá en este Excel, que parece un chino, pero después no es tan complicado, es un poco de imaginación a ver cómo la planeamos, que la vamos a hacer, cuántos días de rodaje, con qué equipos, cuánta gente vamos a necesitar, necesitaremos alguna cosa especial, cuántos actores, cuántas escenas. Todo eso se vuelca en un presupuesto y junto con la propuesta estética y la propuesta de costos, se le vuelve al cliente, todos aprueban a uno de los directores, son todos felices y arranca la producción en sí de un comercial. Comienza la preproducción, acá donde la productora tiene como el trabajo más arduo y más pesado, empieza la búsqueda de locaciones y casting, la construcción de decorados, la elección de vestuario, conformación del equipo técnico y equipamiento, con qué director de fotografía voy a trabajar, con qué vestuarista, con qué director de arte, y todas esas cuestiones, y la planificación general del rodaje, que es el laburo del asistente de dirección, que tiene un trabajo difícil, que es sí planificar el rodaje como básicamente como se hace un plan de rodaje de cine. Pero en este caso de cine publicitario. La estructura es muy parecida, muchas veces les podría decir incluso que un comercial involucra más personal que una película, porque las películas generalmente acá en Argentina por lo general se manejan con equipos pequeños por los costos que el cine argentino no es Hollywood, pero la publicidad te da ese lugar a poder trabajar con todos los fierros juntos. Comienza la preproducción y se llega a un momento bastante tensionante, que es la reunión de preproducción, que es con una reunión entre la productora, la agencia y los clientes, donde ahí sí muestran los videos del casting, se elige el casting, se eligen las locaciones, se pulen algunas cosas del guión, pero generalmente acá lo que pasa es que aparece un personaje del cliente que no estuvo en todas las etapas anteriores, que generalmente es un señor con mucho poder, que de repente dice, no estoy tan seguro de que la idea sea así. Todo el mundo se tensiona porque generalmente esto pasa 2 o 3 días antes de la filmación y vos para la filmación tenés que estar con todo preparado porque el día de filmación no se puede improvisar. Pero bueno, digamos que todos consensuamos que elegimos a la papá,
al papá, a la mamá, al nene que va a ser los personajes, vamos a filmar en tal casa, estas escenas, se terminan de pulir esas cuestiones, se cierra bien el timing, bueno, filmamos martes, miércoles, jueves, editamos X cantidad de días, estamos entregando en Y cantidad de días después. Pasa la reunión de preproducción, llega lo que es el rodaje en sí, la filmación, como la pueden ver en cualquier calle de Buenos Aires. Calculo que si no tuvieron la posibilidad de ir a algún rodaje, es una linda experiencia para que puedan ir, aunque sea a ver cómo se hace. Toma tras toma, repetición tras repetición, versión tras versión, pero en fin, se filma. Después que termina la filmación, la gente se relaja, queda el director solo, todo el mundo se va, y acá es el trabajo realmente del director donde empieza, que es la edición offline, que es pegar todas esas escenas para presentárselas a la agencia y al cliente para ver si está bien contado como lo quieren contar. Generalmente esta es una edición muy rápida donde no se aplican todos los trucos, es decir, todos los efectos especiales. Es una edición como que se podría hacer incluso en esta computadora que estoy yo mostrando ahora. En fin, con un Final Cut o Premiere o Avid Express hace un par de años. Pero en definitiva es eso, es poner todas las tomas juntas. Acá se cuenta la película, probamos diferentes músicas, probamos locuciones y los sobreimpresos. Una vez que también se hace otra reunión con el cliente para mostrarle el offline, cuando lo aprueban se pasa la etapa de online, que es donde ahí sí, todo lo que está filmado en blue screen, se ponen las imágenes que van atrás, o se aplican todos los títulos bien lindos para que se puedan leer. Se elabora la corrección de color, porque digo, cuando ustedes reciben el material de la cámara se ve todo como muy lavado, entonces se hace un proceso donde se pasa por estas máquinas. Justo esto es un DaVinci, que es una máquina de corrección de color, donde se ajustan todos los colores a la estética que se quería originalmente. Sube el contraste, baja el brillo, se hacen máscaras, se ensombrece una parte, se ilumina otra, se corrige el color del producto. La Coca-Cola cuando se filma no se ve como Coca-Cola. Entonces después vos con estas máquinas le das ese color caramelo, o le das más luz, o le das más translucencia. Son como ahí, como los trucos en sí. Una vez que está esto terminado, que esto en realidad no es una etapa 3, sino que se hace en paralelo con la etapa de online, que es la edición de música y sonido. Se hace la mezcla, que es poner los niveles de la música y de las locuciones o de los diálogos que sean escuchables. Y también se termina la música en sí. Los comerciales pueden llevar o una banda original, que se compra la banda con los derechos de el fonograma original, es decir, la grabación original, y se manda al aire, o muchas veces pasa que algunos artistas, en este caso como van a ver después que van a ser los VGs, quisieron vender los derechos de copia, pero no el fonograma original. Ellos son así, no querían vender su material grabado, pero sí nos daban la posibilidad de hacer el tema de vuelta en un estudio acá en Buenos Aires. Entonces lo que se hizo fue, se grabó otra vez. Entonces llegamos al resultado final, que es el comercial. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what good does it do if I ain't got you, ain't got you. Bueno, este comercial le fue realmente bien, ganó este año el León de Oro en Cannes, que es el premio de publicidad más importante que se puede ganar. Realmente en lo personal es un orgullo, y en el laburo del trabajo de la agencia también. Pero acá pueden ver cómo una idea que era vamos a hacer levantando videos de YouTube buscando reacciones naturales, cómo transformó en otra historia un poco más cinematográfica con actores, pero en definitiva que se ve bastante bien también, y se cuenta un poco más consistente para que el público en general lo pueda entender. Este fue el proceso de Coca-Cola Life Ser Padres.
pop. Bueno, hola a todos. Me encanta estar acá. La verdad que hablábamos con los chicos, es bastante loco. He estado tantos años estudiando. La verdad que muy contento. A ver, creo que recién los chicos explicaban perfectamente el proceso de trabajo de Google. Quizás lo mejor es, les voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo creo que más allá de todos los parámetros estándar, digamos, de la industria, como director, digamos, el desafío es cómo llevar como la intuición, digamos, dentro de toda esa estructura y llegar a un producto, hablando de publicidad, digamos, que sea el que quisiste, el que soñaste, el que quiso el creativo y el que quiso el cliente. Personalmente, digamos, yo trabajo en muchos formatos, si bien también empecé a trabajar como meritorio, como runner, ni bien terminé la secundaria aquí en el 98. Empecé a trabajar en producción, después empecé a trabajar en dirección, trabajé como 11 años como asistente de dirección, empecé a dirigir, trabajo en diferentes formatos porque personalmente creo en la diversidad, digamos, como formación. Y ahí, ahora yo estoy hablando como director en el camino que yo particularmente elegí y elijo, que también lo voy mutando día a día. Esa diversidad, digamos, es lo que me permite a mí, digamos, estar trabajando en una escena de acción, en una escena romántica o dirigiendo niños por un comercial. Tirándome directamente a la publicidad, como asistente de dirección asistía a muchísimos directores y directoras y trabajé en muchas productoras, siempre freelance y con muchas agencias, en muchos servicios de producción, asistía a directores de afuera que venían a filmar acá, he ido a filmar afuera también, y el proceso de creación de una pieza publicitaria es muy loco, digamos. Todos estos parámetros se cumplen siempre, digamos, están estas estructuras, pero yo siempre digo como que cada proyecto es único. ¿Por qué? Porque cada cliente es muy particular, porque esa persona que pueda aparecer en esa mesa, hablaba que charlábamos recién, digamos, generalmente puede ser un gerente de marketing, digamos, donde puede patear el tablero y todo lo que estaba preconcebido de repente llevarlo por otro lado. Cada cliente es único, cada agencia también es única, cada guión es único. Entonces, para mí el desafío es recibir ese guión inicialmente para hacer una devolución, digamos que es básicamente este casting de directores, o sea, que generalmente se da. Muchas veces trabajo con agencias que quizás ya me conocen o ya he trabajado con los creativos y esa instancia no se da porque directamente le llega un guión y me dice, mira, esto se va a hacer y ya está, digamos, no tengo que hacer una devolución creativa. Cuando eso sucede, digamos, la idea es, en la productora y el director, yo armo como una propuesta, digamos, que tiene que ver con cómo veo ese comercial, cómo sugiero hacerlo, de qué manera, presentando un storyboard, es una posibilidad, también presentando referencias, etcétera, y eso se acompaña, por supuesto, de un presupuesto. Una vez que la agencia elige, digamos, la productora y el director, se empieza a trabajar. Y ahí, digamos, todos los pasos son los que veían recién. Voy a hablar, por ejemplo, puntualmente de uno de los últimos proyectos que dirigí en publicidad, donde se da algo como diferente, porque se plantea un guión diferente, en términos de que esto que hablaba de la diversidad, digamos, es un comercial que se hizo para la Serenísima, que dirigí para el Mundial, con las madres de los jugadores de la selección, donde la idea era, el guión como tal no existía, digamos, la idea era encontrarse personalmente con las madres, o sea, tenía como mucho de documental, encontrarse con las madres de estos jugadores, charlar, poder lograr en media hora cierta intimidad
que te bajen algún tipo de información de cómo había sido la infancia, de cómo ellos los habían acompañado, había un denominador común muy claro, digamos que era claramente como en todas las personas, como el apoyo de los padres al desarrollo de los hijos en el área que sea. En este caso son muy famosos, son deportistas, pero en realidad básicamente es un denominador común de cualquiera de los que caminan por la calle, de cualquiera de nosotros. Entonces era juntarse con ellas, con una camarita casi imperceptible, si bien estaba ahí, la idea era que nos puedan contar, digamos, un poco experiencias, anécdotas, y en base a ese relevamiento, sentarnos con la agencia y decir, bueno, ¿qué nos interesa de esto que nos contaron? Bueno, que lo llevaba a entrenar 2 horas en colectivo todos los días, desde Liniers hasta Palermo, por ejemplo. Bueno, esto nos interesa y esto nos interesa. Bueno, lo que sabíamos era que el comercial consistía de testimonios de ellas. Testimonio de las madres de el Kun Agüero, por ejemplo. Ahora, ¿cómo llevar a que ese testimonio sea ágil? Generalmente en la publicidad, digamos, el mayor desafío es poder contar historias en brevísimo tiempo, en muy pocos segundos. Eso como director es un gran desafío. Ahora, cuando tenés que tener una persona hablando con algo francamente, digamos, contando una historia real, son otros tiempos. Si lo empezás a editar, vas a hacer algo absolutamente falso. Bueno, una buena forma de editarlo era meterle recreaciones. Recreaciones, digamos, que tenían que ver con, yo lo llevaba en colectivo y ver a ese chico subiendo al colectivo. Ahora ese chico es el Kun Agüero. Ejemplo, yo pongo en Google Kun Agüero, si te pongo un nene de 8 años, todos sabemos que no es el Kun Agüero. O sea, no tenemos footage real del nene en un cumpleaños, y si lo tuviésemos tampoco teníamos los derechos. Entonces teníamos que ver de qué forma esa recreación para el espectador entraba en el medio del relato y uno lo asumía como real, entre comillas. Bien. Esto fue un proceso no convencional, digamos, de realización de guión, y me parecía interesante contarlo como ejemplo, si bien siempre es importante conocer las estructuras básicas para poder, estamos hablando de un formato industrial, porque un comercial, digamos, es parte de un negocio, un comercial como fin tiene vender, comunicar, algo que una empresa quiere, generalmente. Y la verdad que esto fue un proceso atípico, y me parece interesante siempre de estar abierto y nunca, digamos, encuadrarse en que las cosas tienen que suceder de determinada manera, ¿no? Como director en publicidad y en general, digamos, cuando recibo un guión, siempre el desafío es, digamos, a la agencia, al creativo, digamos, poder hacer una devolución que sume, que revalorice, digamos, o que podamos tener otro punto de vista para intercambiar, digamos, el trabajo es absolutamente en equipo, y digamos, de eso se trata. Les voy a mostrar este comercial, quizás lo vieron al aire. Era un comercial institucional, digamos, de la Serenísima, donde, digamos, básicamente en el aniversario y en determinada cantidad de años de la empresa, la idea es decir, como empresa tenían un potencial muy fuerte, que era probablemente, digamos, ser, digo, la empresa, digamos, láctea número 1 del país. Ellos se pueden dar el lujo de decir que seguramente todas las madres de todos los jugadores de las que vimos, seguramente le dieron leche de su marca a los hijos. Entonces se asociaron a eso, como idea era muy buena, o sea, porque, digamos, realmente es 85 años, digamos, acompañando el crecimiento, digamos, y que realmente era en paralelo a lo que las madres habían hecho, y bueno, hicimos esto. Le he pedido tanto a Dios que al final
Sergio le preparaba 6 mamaderas en el día. Él salía del jardín y antes de llegar me hacía así y iba corriendo y ya estaba la mamadera preparada y la tomaba rápido atrás de la puerta para que no lo vean los amigos. Yo llevaba a Ángela a entrenar en bicicleta. Todos los días hacíamos 10 kilómetros, con lluvia, como sea. Trabajaba en casa de familia, después vendía caramelos, así como le compraba los botines, todo lo que necesitaba, siempre, nunca le faltó nada. Tomar la leche, vienen las galletitas. En el baño había una pelota que él, mientras se bañaba, pateaba la pelota. Era un potrero mi casa, pero cuando llegó al último club donde estaba jugando, el primer día de entrenamiento, llama por teléfono y me dice: ¿sabes de qué me acuerdo hoy, mamá? Cuando yo te esperaba en la esquina y vos sacabas la mano por el colectivo. Yo siempre lo alentaba, le decía que él era mejor y a veces el papá me retaba, me decía: no le digas así porque se va a creer, no lo van a ver tanto. Yo le decía a Gonzalo que elija lo que le gustaba y a lo que le gustara que le pusiera el alma. Nada como ir juntos a la par. El honor. Gracias por alimentar tanta pasión. Leche La Serenísima, 85 años alimentando con pasión a los argentinos. Bueno, digamos que fue un proceso no convencional porque también lo difícil era, una vez que ellas en el living de su casa nos habían contado algo que nos interesaba, poder, no siendo actrices, o sea, poder llevarlas a un estudio y lograr esa verdad, digamos. Generalmente, como hablábamos antes, digamos que yo me especializo más en la dirección de actores, si bien he hecho todo tipo de comerciales. Y esto la verdad que fue muy interesante porque fue como lograr la verdad de ellas en un estudio, no siendo actrices, teniendo 10 millones de prejuicios porque los otros son muy famosos y todo el tiempo le preguntan por ellos, etc. Entonces, bueno, fue interesante de ese lugar y por eso me parecía bueno compartirlo, básicamente porque no hay estructuras fijas y yo creo que no hay que pensar en estructuras fijas a la hora de contar una historia. Por supuesto, todo esto lo cuento, es súper personal, digamos, ¿no? Y después, bueno, no sé si alguien quiere preguntar cosas, charlar un rato, me parece que está bueno. Ahora acá viene Peto, moderador de la charla. Bueno, yo arranco rápidamente. Mi caso es un poco atípico, digamos. ¿Se me escucha? Ah, perdón. La pregunta fue, ¿dónde estudiamos publicidad? Yo básicamente egresé en el 98 de aquí. Digamos, acá tuve una formación que me permitió, por elección también, empezar a trabajar cuando yo terminé la secundaria. Filmaba, digamos, cualquier tipo de evento, lo editaba. Hice el ingreso a la ENAR, no entré. Hice el ingreso a la EICTV, que es una escuela de cine en Cuba, de San Antonio de los Baños, no entré. En ese momento, digamos, había averiguado para seguir imagen y sonido y la verdad que no me sentía como muy seducido por la carrera. La veía como un contenido muy similar también a todo el que yo había tenido aquí en la ORT. Empecé a trabajar y sentí personalmente que estaba aprendiendo mucho, digamos, trabajando con muchos directores y básicamente me formé trabajando. Años después hice cursos aislados, desde dirección de actores, iba a ver a rodajes, directores, trabajé mucho en cine también. Y me fui formando trabajando. Después hice un posgrado, eso también digo bastante atípico porque en general uno hace un posgrado cuando tiene un título de grado. Yo no tenía título de grado, hice un posgrado en Barcelona porque me aceptaron como título de grado mi experiencia profesional. Todo bastante loco. Y ahí hice un posgrado de escritura y guión, también escribo.
Y bueno, mi formación básicamente fue por ese lado. Creo que el único publicitario que estudió publicidad es él. Yo después les cuento. Bueno, en realidad yo no estudié publicidad, digamos. Entonces no, me equivoco. No, lo que... digamos, el creativo tiene una formación medio extraña, digamos, porque nadie te puede, como decíamos antes, nadie te puede enseñar a ser creativo. Entonces, sí hay escuelas que lo que hacen es te preparan para llevar esa creatividad que vos naturalmente tenés hacia el lado publicitario. Y cuando yo empecé, digamos, en esto, había solamente 2 escuelas. Una era la Asociación de Agencias de Publicidad y la otra era la Escuela de Creativos. Ahí es donde estudié yo. Ahora, sin duda, digamos, después de mucho tiempo de haber trabajado, creo que la mejor escuela que tuve fue mis pasiones, digamos. En el sentido de que el creativo es una mezcla de un montón de cosas. Yo estudié teatro, estudié cine, estudié cosas que me gustaban a mí, estudié literatura, estudié música muchos años. Y lo que yo me doy cuenta es que cada vez que tengo que recurrir, digamos, a un elemento para traer un aviso, una pieza a la vida, es recurrir a esas cosas que a mí me gustan, esas cosas que me apasionan. Yo siempre digo que para mí el creativo es un niño en una juguetería. O sea, tenemos una persona que nos va a dar plata para hacer lo que nosotros le propongamos. Entonces, desde ese lugar es bastante divertido el trabajo. Digamos, yo soñé 1000 veces con el arco que se achica antes de que me llegue la oportunidad de hacer el arco que se achica. Entonces, creo que si bien la escuela de creativo fue una gran ayuda para salir al mercado, creo que lo que más me ayudó a encontrarme a mí mismo y a encontrarme como creativo publicitario fue las cosas que yo fui haciéndome caso a mí mismo. O sea, a las cosas que me gustaban. Bueno, yo en lo personal también una historia más o menos similar. El mejor lugar donde estudié fue este. Digo, realmente haber egresado de acá de la ORT con lo que me enseñó el colegio desde primero hasta 6º año, porque realmente les puedo decir que cada una de las materias que yo tuve en la escuela la apliqué en algún momento en mi carrera, desde dibujo técnico para dibujar una planta de una locación, para darle un director para que después pueda poner las posiciones de las cámaras, hasta cuando tuve diseño gráfico, ahora para poder hablar de igual a igual con un creativo sobre la tipografía que le vamos a poner un comercial para que se lea mejor o peor, hasta obviamente todas las materias de la especialización, desde edición de sonido. Alguna vez tuve que yo sentarme a editar algo en sonido, o edición de video, fotografía, cuando teníamos que salir a buscar locaciones, poder sacar una foto que esté más o menos digna, bien expuesta, bien encuadrada. Y así en todas las materias que tuve, hasta carpintería o las materias técnicas. En un momento me encontré un rodaje cortando con un serrucho estacas para clavar un tamizador y no se vuele con el viento. Todo lo que yo aprendí acá lo apliqué y me sirvió. Después sí, estudié en la UBA Ciencia de la Comunicación hasta cierto punto de la carrera, después por cuestiones personales no pude terminarla. Hice cursos especializadores dentro del mundo del cine en sí, hice dirección de fotografía, asistencia de dirección, cursos que te van formando, pero en sí creo que lo mejor que pueden es aprovechar todo lo que la ORT les da, porque es realmente un lugar muy importante para salir de egresado. Yo salí de la ORT y me puse a laburar y había chicos que estaban en 3 años de escuela de cine que no sabían lo que era un plano americano, y yo acá me lo habían explicado en 3 materias distintas. Es muy importante. Y después el otro consejo que les puedo dar es que todo lo que a ustedes les interese o les inspire, lo guarden, porque en algún momento les va a servir de inspiración en su futuro. Ahora es muy fácil guardar lo que a uno le gusta. Digo, es un bookmark en una página en el Internet Explorer o en el Chrome o lo que sea, la música que nos guste, fotos que alguna vez que hayamos visto y nos interese, algunas películas. Todo es muy interesante tener guardado y tener archivado, porque en algún momento de la carrera de publicitaria, en algún momento le vas a tener que entrar mano a alguna cosa que te gustó y te inspiró, que te va a salir a disparar alguna otra idea o algún otro concepto o algo que te pueda llegar a servir. Así que todo lo que a ustedes les guste y les interese, vayan guardándolo. Ahora con un disco rígido es re fácil. Me parece que agrego una cosa cortita, que está bueno, más allá de que las elecciones son personales y cada uno hace lo que siente, lo que puede, lo que quiere.
no hay un camino, ni hay que recorrer determinada forma de vida o estar en determinado lugar para hacer lo que uno quiere, digamos, ¿no? Creo que al menos acá hay 3 casos diferentes, digamos, que estamos insertados en una industria, digamos, si hablamos como fin, como interés, insertar en la industria de alguna manera, pero desde la intuición, desde hacer lo que queremos, desde creer también en lo que te pasa, me parece que no hay que olvidarse de eso, ¿no? Más allá de... Pero sí recomiendo que si quieren, hay escuelas de publicidad, la UCES, la Universidad de El Salvador, la UBA en sí también, digo, es un lugar muy importante porque te abre la cabeza a un nivel científico casi, incluso desde la ciencia de la comunicación, así que estudiar una carrera después de la escuela obviamente es muy importante. Bueno, no nos queda mucho tiempo más. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer. Y si no, vamos después a subir en el Twitter de Dot Medios. ¿Vos querés hacer una pregunta? Dale, fuerte. ¿Cómo se entra a hacer eso? Es básicamente... ¿Cómo se entra a ser runner? ¿Cómo se entra? Básicamente es tratando de contactarse, levantando el teléfono, mandando mails a productoras, a tratar de esperar a alguien en una puerta. Si tenés un conocido, mejor. Eso la verdad que sí. Lo que hace el runner es ponerle mucho huevo a todo lo que le piden. Un runner lo puede mandar desde pintar toda una pared, porque tenemos que filmar en media hora y el director quiere la pared verde, hasta también levantar los puchos que quedan tirados en el piso después de una filmación, pero incluso también empezar a asistir a los productores y a los asistentes de producción en todo lo que se necesita. Puede ser desde sacar una fotocopia hasta también estar parado en una locación con un handy cortando el tránsito. Eso digo que es ponerle mucho huevo, porque en definitiva lo que uno tiene que hacer es sacrificarse, estar y tratar de ayudar en lo máximo que uno pueda. Una cosa breve que importante, uno se puede cruzar, o sea, es eso, es con ganas y deseo, es ir y encarar, tratar de llegar a la gente que puede llegar a decidir darte esa posibilidad. Y uno se puede cruzar con gente que te tire muy abajo, digamos, correrla y seguir. Yo, mi primer trabajo como meritorio, me crucé con un rodaje en el medio de la ruta de noche, paré, después de empapelar Buenos Aires con currículums, digamos, durante meses, paré y le pedí trabajo al director, traté de identificar quién era el director, lo aprendí en la OR, tenía clarísimo en ese rodaje quién era el director. Se alejó y fui con mucho respeto y le dije, mirá, se llama Bruno, quiero trabajar, acá estoy. Y como que se hackeó y dije, me pasó con otro, el otro día empecé a trabajar en ese rodaje. Es actitud y voluntad, es eso. Bien, para quien quiera hacer más preguntas, después vamos a subir los Twitter de los 3 para que puedan quedar en contacto. Quien quiera hacer una pregunta la puede hacer ahora. Muchísimas gracias por venir, un placer la charla, un fuerte aplauso.